¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos muy contentos. Recuerden que yo soy Dan Ruiz y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda Authentics? ¿Cómo están? El día de hoy estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente en este podcast, en su podcast Authentic. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de algunos temas interesantes que han estado surgiendo de estas relevancias de esta semana. Y estamos muy contentos de poder estar aquí con nosotros. Al parecer estoy teniendo unos problemas con el internet, pero esperemos que todo esto se vaya solucionando. De todas formas, sin más por el momento, pues quiero presentarle a nuestros amigos que están aquí con nosotros. Ya son de casa, los de casa. Así que, ¿cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Josué? Dan, un gustazo como siempre estar aquí una vez más en Authentic el podcast. La verdad, una semana muy ocupada, en lo personal una semana bastante llena de retos. En mi caso, llevo rato ya trabajando en una empresa y bueno, finalmente ya me dejaron, llamémosle que lidiar con clientes totalmente por mi cuenta, resolver problemáticas y todo eso, ¿no? Y pues al final para mí fue un reto un poco nervioso, ¿no? Porque, pues bueno, que te digan, pues ahora tú eres el experto en esto, en teoría tú debes de poder resolverlo. Y yo con cara de, ¿y entonces a quién llamo si yo no sé? De Entonces, chiquito. sí, exactamente, ¿no? Entonces, para mí fue una semana llena de retos, muchísimo trabajo, eso sí. Pero bueno, realmente bendecido con todo lo que ha pasado esta semana. Y pues bueno, yo me encuentro muy bien y un gustazo de estar con ustedes dos, como siempre. ¿Y tú, Josu, cómo andas? ¿Cómo te trata la escuela esta semana? Me trató más o menos, cada vez ya se va viendo que ya estamos avanzando, ya más tareas, más cosas que hacer. Pero sin embargo, siento que este fin de semana pues ha estado un poco más tranquilo, lo he tenido un poco más tranquilo. Eh, También he estado como emocionado porque estoy por ahí, bueno, en algo nuevo que para mi vida que voy a intentar. Entonces, pues estoy un poco emocionado sobre eso, aunque también tengo miedo. Pero, pues he estado también muy bien en esta semana y pues nada más. ¿Te dan? Perfecto, pues yo también muy bien, amigos, gracias a Dios. Casi he concluido un año más de vida. Casi. Estoy a días de concluir este año más de vida y agradezco a Dios por ello. Y pues bien, realmente ha sido una buena semana, bendecida, con trabajo. Noticias tristes, noticias difíciles también. Uno de nuestros amigos, bueno, hermano de una de nuestras amigas cercanas, ha partido a la presencia del Señor y es difícil también estar con ellos en esta situación, ¿no? La palabra de Dios dice que te goces con los que se gozan y que llores con los que lloran también. Pues esperamos en Dios que les dé consuelo, de resignación también a la familia. Y pues nada, esperamos que todo siga bien. A Sí. pesar de ello, pues también hemos tenido buenas noticias durante la semana. Proyectos que se vienen, que se están concretando. Como dice José, estoy emocionado porque hay algunos proyectos que se están cuajando, vamos a llamarlo así. Y pues sí, o sea, ahí vamos, gracias a Dios. Entonces, pues queremos saludar ahí a los que están en el chat, los que nos están viendo, así es que mándenos sus saluditos, mándenos sus, sus opiniones, ¿no? También, mándenos cómo estuvo su semana, y los vamos a estar leyendo un ratito, ¿no? Entonces, pues, bueno, recordándoles también, este recordatorio va a ser al principio y al final de la transmisión. Dentro de 8 días vamos a estar en la librería Rema, vamos a estar transmitiendo en vivo igual el podcast, vamos a estar hablando acerca de literatura, de cosas que puedes encontrar en una librería, ¿no? Que muchas veces ya no solo son libros, sino puedes encontrar muchas cosas más, entonces vamos a estar hablando de todo esto. Eh, también vamos a estar hablando de ideologías pues más liberales, vamos a llamarle progres, ¿no? Y todo esto, entonces pues vamos a ver qué sucede la próxima semana, vamos a tener grandes sorpresas, así es que no te puedes perder esa transmisión también. Y pues nada, quiero empezar tal vez platicando, tal vez Sí. pensando un poquito.
¿Cómo que pasó? ¿Qué ibas a decir? No, nada, ¿Algo? nada. Ah, ok. Em, pues sí, algo que me llamó la atención ahorita de lo que decía Joel es que este, que está lidiando con clientes nuevos, ¿no? O es su primera vez de acercamiento. ¿Estás haciendo trabajo de venta, soporte técnico? ¿Qué cosas estás haciendo? En este caso, más soporte técnico, soporte al cliente, más o menos. Ah, ok, o sea, eres el que si me falla algo tienes que saber cómo resolverlo. En teoría. Ok, muchas veces no pasa así, ¿no? No sé cuántas veces a ustedes les ha pasado que tienen algún problema con algo y hablan atención a clientes y no saben cómo resolver el problema, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, a mí sí me ha pasado muchas veces, sobre todo con trámites, ¿no? Así de pues, algunas cuentas o cosas así. Es un relajo, no te resuelven nada. Pues, no sé, ustedes, ¿cuál ha sido su experiencia con eso? Yo ahorita estoy sufriendo porque, o sea, como dices tú, Dan, o sea, una cosa es vivir el servicio al cliente desde afuera, de que tardan, no sé, 30 minutos en contestarte, y luego que, que el problema no te lo resuelvan el mero día, sino dentro de una semana, ¿no? Entonces, es fácil decir eso, pero ahorita ya que estoy del otro lado, me doy cuenta de que en serio es un relajo muy, muy grande. Porque, bueno, en mi caso, yo en el trabajo en el que estoy, me entrenaron todo este tiempo para ser especialista en un área en concreto, ¿no? Entonces está lo que es el servicio al cliente como tal. Él es el que tiene el primer encuentro con el cliente, ¿no? Y le dice, oye, ¿cuál es tu problema, no? ¿Qué está fallando? En teoría recolectan información, recolectan problemas y nada de ahí, pues compartiendo información, ¿no? Una vez que logran definir a qué área puede pertenecer el problema, lo mandan llamar a esa área en concreto. Entonces cada área tiene como su propio equipo de resolución, ¿no? Entonces igual están ahí otros 3 días, 2 días tratando de entender cuál es el problema. Y ahora que finalmente ya detectaron exactamente cuál es el problema, ahora sí llaman a una persona que es especialista. Entonces ahí es cuando entro yo hasta el final, el especialista, ¿no? Pero para ese tiempo ya pasaron una semana, ¿no? Entonces realmente lo que es el soporte técnico sí puede ser bastante tardado, ¿no? Y más como nosotros como clientes, pues sí queremos que las cosas se resuelvan para allá de allá. Me ha pasado, no con ese internet todavía, con el internet que tengo actualmente, pero con el internet que tenía anteriormente sí era un relajo. Si no me cargaba el internet, pues teníamos que esperar una noche, un día entero. Y en el caso cuando estábamos con la escuela, pues es como, vaya, necesito que lo resuelvas ahorita, porque tengo que subir mi examen, tengo que subir mi tarea para antes de la medianoche, ¿no? Entonces sí era un relajo estar con el servicio al cliente. De hecho, para mí, mis respetos a los que trabajan 24 horas casi casi al servicio al cliente, porque sé que a veces tienen que lidiar con personas que están muy enojadas. Al menos yo siempre que trato de hablar con una persona en servicio al cliente, pues al menos trato de relajarme para decir, oye, ok, si no funcionó esto, y esto es lo que yo creo que está causando el problema. Pero hay gente que no entiende de la problemática y solo llega a gritar, ¿no? Es como, oye, ¿qué pasa? Yo contraté este servicio, no funcionó. Entonces realmente me sorprende cómo muchos de servicio al cliente no pierden la paciencia con todo esto. Entonces, digo, afortunadamente, digo, estoy viviendo ya la nueva cara de la moneda. Todavía no tengo muchas anécdotas que contar, pero sí estoy viendo ambas caras de la moneda y es como es un relajo, sinceramente. Realmente, bueno, yo creo que Josué no ha tenido ese problema con alguien de atención al cliente, todavía es demasiado joven para tenerlo. Lo más Entonces, acercado que he tenido es atender un negocio y que de repente algo no haya salido bien. Entonces, o que no sé, se le molestó por algo y pues va el cliente todo enojado, no, que esto, que lo otro. O sea, eso es lo más cercano al servicio al cliente, ¿no? Porque al final, pues atender pues también es como un servicio aparte. Pero algo más como profesional, como Joel, no, no tanto. no, y sobre todo a lo mejor verlo desde el otro cara de la moneda, ¿no? O sea, Joel lo está viendo como él dando la atención, ¿no? Que Claro. cuando te toca pedir la atención, también es bien complicado, ¿no? Sí. Porque muchas veces... Pero bueno, pues vamos a saludar acá en el chat. Está Cami. Hola Cami, ¿cómo estás? Bienvenida a este streaming, a este podcast. Y también a Pavel, que manda saludos. Paveluche, muchos saludos también desde acá, desde donde estamos. Y qué bueno que puedas estar un ratito aquí con nosotros, escuchando un poquito de las relevancias de esta semana. Pues vamos a empezar a entrar en materia, vamos a empezar a entrar en el tema del día de hoy. Y pues bueno,
creo que la relevancia y las cosas, y una de las cosas o de las noticias que más nos ha pegado el día de hoy, el día de ayer, fue la entrada del huracán Grace, ¿no? Sí. A tierras mexicanas. Realmente impactó ayer, el día de ayer, a la 1 de la mañana. Bueno, ya era hoy, ¿verdad? A la 1 de la mañana. Y a su paso, pues ha dejado gran desastre, ¿no? Como todos los huracanes. Afortunadamente y gracias a Dios, ya ha sido catalogada como tormenta tropical, o sea, ya se degradó, ya es muy leve, solamente esperamos algunas lluvias los próximos días, pero sí dejó pues gran devastación, sobre todo en el área de Veracruz, ¿no? Entonces, creo que pues es un momento en el que se tiene que notar la unidad y la hermandad, ¿no? Sí. Creo que hemos vivido muchos desastres naturales en México en los últimos años, y pues algo que me impacta mucho, que me llama mucho la atención es que los mexicanos somos muy unidos en ese tipo de cosas, ¿no? Cuando pasa algún desastre natural, cuando pasa alguna situación, generalmente los mexicanos pues buscan la forma de ayudar. Obviamente pues yo le estoy hablando como los mexicanos porque yo vivo en México, ¿no? No sé los otros países ni los estoy haciendo menos tampoco, porque yo sé que nos ven y nos escuchan en otros lados. Pero pues bueno, creo que es un buen momento para poder apoyar, para poder orar, hacer cadenas de oración también por todos los desastres que se causaron en Veracruz, ver también pues algunas cosas, algunos datos de cuántos fueron los daños y sobre todo ayudar, ¿no? Ujú. Sí. Para que puedan llegar los víveres, etcétera. Creo que eso es una situación bien importante. Y creo que un poco más de lejos, cómo ha sido su experiencia y todo eso. Creo se cortó, ¿verdad? que Dan ahora está teniendo un problema con su internet porque no se escucha muy bien, pero más o menos logré captar lo que mencionaba al final. Bueno, justamente, ¿cuál es la experiencia que hemos tenido con ese tipo de desastres? Yo creo que la oportunidad más grande, bueno, en la que la comunidad mexicana se unió justamente fue hace 3 años, me parece, que fue con el último temblor que tuvimos, justamente. Yo ese temblor, por ejemplo, yo me encontraba en la escuela, me encontraba en el tercer piso, y pues empezó a sonar la alarma sísmica y todo eso, ¿no? Entonces, fue un momento de caos, sinceramente, esa época. No sé ustedes dónde les agarró ese sismo. Pero bueno, en ese caso fue un sismo tal que en la Ciudad de México, pues, se cayeron edificios, hubo un poco de pánico, la red telefónica se cayó, yo no pude contactar con ninguno de mis familiares hasta como por dentro de 1 hora, 2 horas, hasta que empezó a bajar el flujo del internet. Entonces, para mí, siempre como que viene el impacto, ¿no? Pasa un incidente y lo primero que pasa es el impacto, cómo reaccionamos al primer impacto, ¿no? Y luego viene qué hacer después del impacto, ¿no? Justamente. Entonces, cuando fue lo del sismo, pues yo vi que pues muchas personas dentro de la escuela en concreto empezaron a generar bueno, que empezaron a traer víveres, que empezaron a solicitar la ayuda de despensas, la ayuda de utensilios de primera necesidad, ¿no? A lo mejor papel higiénico, a lo mejor comida, a lo mejor ese tipo de cosas, ¿no? Yo sinceramente no me había nunca puesto en alguna organización que haga eso. Cuando pasó lo del sismo, no sé, como que me dio algo, y dije, no, voy a tratar de ayudar. Entonces me metí a una organización y me metí justamente a tratar de conseguir víveres, conseguir cosas para poderlo llevar. Yo no pude ir directamente a la Ciudad de México en ese caso a entregar los víveres. Yo me encargué más que nada en tema de la logística aquí en Toluca, pero sí vi personas que pudieron ir a la Ciudad de México, entregar víveres, que estuvieron ayudando con el tema de la Cruz Roja, por ejemplo. Entonces, para mí es lo más cercano que he tenido, bueno, la experiencia en el caso de poder vivir un incidente como estos y al mismo tiempo poder ayudar de alguna otra forma, ¿no? Porque, bueno, siempre está eso de que, hoy, bueno, si quieres ayudar, pues trae tu despensa, trae tu kilo de frijoles, ¿no?
pero yo creo que también podemos hacer más, que en este caso es apoyar a organizaciones ya establecidas como la Cruz Roja, tú crear tu propia organización y tratar de hacer algo, ¿no? No sé qué tan feo se puso lo del huracán. Sé que vi en las noticias que hubo 8 muertos en su paso, en la llegada a las costas mexicanas. Y también vi algunas fotografías, ¿no? De cómo muchos edificios y todo eso. Entonces, yo me puedo imaginar, o sea, no me puedo imaginar cómo de la noche a la mañana todo lo que llevas a lo mejor 10 años, 20 años construyendo, como puede ser tu casa, de repente, pues, desaparezca, ¿no? Desaparezca en ese caso, por una tormenta tropical, o como pasó hace 3 años, ¿no? Por un sismo, más o menos. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas sí nos debe de poner en perspectiva, ¿no? De que a veces no tenemos el futuro garantizado, pero lo que sí tenemos es el ahorita, ¿no? Y lo que podemos hacer ahora es ayudar justamente a esas personas, ayudar a las personas. Tal vez no podemos enviar víveres hasta donde chocó la costa en México, pero tal vez sí podemos hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, al menos eso fue como mi experiencia que tuve hace 3 años. No sé tú, José, si hayas vivido algo similar o algo por el estilo. Pues creo que es lo mismo, ¿no? El sismo de hace, creo que ya sería 4 años, ¿no? Cada Porque me cuatro, parece que ¿no? fue en 2017. Ujú. Ajá. O sea, es como que, por así decirlo, pues la más cercana y creo que de las únicas que he tenido, ¿no? Y, y es cierto lo que comentaba Dan. Los mexicanos a veces sí somos muy unidos. Yo recuerdo que también Sí. en mi prepa, o sea, sí, y eso lo he visto que siempre algunos alumnos, no la mayoría, y eso pues puede ser una lástima, pero sí algunos alumnos se organizaban, no que vamos a juntar ya sea víveres o fondos Ujú. para donarlos y llevarlos a algún lugar. Yo creo que esa parte, pues siempre en cada lugar la he visto un poco y a lo mejor, Autenki que nos está escuchando, a lo mejor también podrás decir que has visto algo así, ¿no? Y eso es algo bueno, que como mexicanos nos apoyemos, ¿no? Y otra cosa que tú decías muy importante es sobre el qué hacer, el no quedarse solo, pues, sabiéndolo. Es algo que también decía Dan, es la oración. Nosotros que creemos en un Dios, ¿no? Y que sabemos que todo está en su soberanía, pues a lo mejor no podemos llevar nada, e incluso a lo mejor yo como estudiante joven que no tengo a lo mejor una fuente de ingresos para aportar, puedo orar, puedo estar orando por todas esas personas que han pasado una situación similar, ¿no? O sea, sí, yo recuerdo que estaba en la prepa, nada más apoyé con un poco de dinero, que no tenía mucho, en ese fondo y en esa colecta. Entonces, pues realmente es poner tu parte, ¿no? Y estar orando. Sí, justamente. Sí, sí, creo que también es ser empático con lo que está pasando. Y ahora creo que ya se restableció mi internet. Ya había algunas movidas, creo que ya quedó. No sé si me siguen escuchando cortado, me dicen. Eh, y pues bueno, yo les quería contar una pequeña anécdota que pasó precisamente en el sismo del 2017, en el terremoto, ¿no? Eh, Nosotros nos organizamos con la banda, con Rompiendo Cadenas en ese tiempo, los integrantes que pertenecían a la banda, y de hecho aquí está Pavel, entonces él dará fe a lo que estoy diciendo. Mm. Eh, Estuvimos, o más bien fuimos a una comunidad cercana de Toluca, de Xonacatlán, que se llama Joquisingo, un lugar que se vio muy afectado por el terremoto, hubo derrumbes de casas, pues sí, hubo muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos, pues, fue organizarnos eh, como, como banda, pues, sí, como grupo, y se recaudaron algunas despensas y posteriormente se fueron a entregar, ¿no? Entonces también la iglesia participó, me parece, no recuerdo bien, creo que sí, la iglesia participó con despensas, etcétera, y se llevaron. Entonces, en esa ocasión, nosotros pudimos ver de primera mano la necesidad, la dificultad que estaba pasando la gente, o sea, las personas de edad avanzada que pues, habían perdido sus casas porque se había caído, o pues la gente joven también que veía o que trataba de ayudar a lo mejor a los adultos a sacar el escombro, a levantar las cosas, porque pues sí fue una situación complicada. Entonces, ahí fue cuando yo dije, o sea, muchas veces sí, la oración ayuda mucho. Bueno, no muchas veces, siempre la oración ayuda mucho, pero
eh, también tienes que ponerte en práctica, o sea, también tienes que ponerte en dirección y hacer las cosas, ¿sí? Creo que ayuda más a ayudar, ahora sí, valga la redundancia, físicamente, a lo mejor en oración, ¿no? Porque no me lo tomen a mal, ni estoy diciendo que la oración no sea, sino simplemente creo que el, el actuar y muchas veces bendice más también, Claro. porque pues el hecho de que tú vayas y a lo mejor en ese caso recojas escombros, esto, lo otro, es de bendición para las ciertas personas o para las personas que están pasando la dificultad, ¿no? En este momento a lo mejor pues dirás, Veracruz está muy lejos y te encuentras aquí en el centro del país como nosotros, ¿no? O si te encuentras en el norte, pues todavía está más lejos, o en el sur. Eh, entonces, ¿cómo puedes ayudar o cómo puedes ponerte activo? Pues precisamente haciendo colectas, levantando despensas y que todo pues se vaya hacia una organización que sabes que lo va a ir a entregar, ¿no? Porque muchas veces también pasa esa otra cosa, que hay muchas organizaciones, patito, vamos a llamarlas así, Ujú. que El no, patito. que no entregan las provisiones o cosas así. Entonces creo que, como ya dijo Josué, la Cruz Roja es una buena opción. Eh, no sé si tu iglesia a lo mejor tiene contacto con alguna iglesia de allá que está pasando la situación, pues ese es el contacto y la vía para que tú puedas también, ¿no? Entonces, pues sí, estamos orando por nuestros hermanos, nuestros compatriotas, ¿no? De Veracruz, que están pasando esta situación, pero también pongámonos en acción como creyentes y pues extendamos la mano, porque Sí. pues así también nos lo dice la palabra, ¿no? Claro. No sé, no sé aquí en el chat como vean, cómo, sí, cómo ven ¿Qué esta piensen? situación, Sí, no sé si ustedes cómo la del chat vivían. han apoyado de alguna forma, si tengan alguna anécdota que nos quieran igual comentar. Y pues eso, al final, como comentaba Daniel, es tratar de ayudar lo más que se pueda. Tal vez, como comentaba Daniel, estamos muy lejos de Veracruz para poder apoyar toda esa zona de la costa de México. Pero bueno, hay otras mil maneras de ayudar y bueno, al menos esto pasó esta semana, ¿no? Pero bueno, tú y yo sabemos que llevamos año y medio de pandemia también y hay muchas familias que están siendo muy afectadas por todo eso. Entonces, a pesar de que no podamos ayudar en otro tipo de eventos, al menos aquí en tu comunidad, yo creo que sí hay personas que están pasando por momentos difíciles. Entonces, yo creo que ahí sí podemos acercarnos a ellos directamente, apoyarlos, ya sea económicamente, materialmente, o simplemente estando con ellos, ¿no? A través de la oración, a través de llevar la palabra, palabras reconfortantes. Yo creo que a veces eso vale más que otra cosa, ¿no? Entonces, no sé, igual la gente del chat, igual si quiera comentar alguna anécdota que haya pasado respecto a este tema de ayuda hacia la comunidad, igual nos pueden comentar, ¿no? Claro. Yo creo que, pues, a mí se me quedó más bien una frase que el Dan dijo una vez que lo que está en tus manos, hazlo. Y lo que no está en tus manos, déjalo en manos de Dios, ¿no? Y yo creo que eso aplica para todo, aplica para esto mismo que estamos hablando, justo lo que decía Dan, y para cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Entonces, pero bueno, pues esto fue un tema que pasó en esta semana. Y pasando a otros temas, la UNICEF México en específico, llama a la comunidad mexicana a, a que los niños puedan regresar a la escuela por todo este año y medio, más o menos, que hemos tenido de pandemia, que los niños han sido afectados, no solo a lo mejor porque no tengan a lo mejor una buena educación, porque sí influye un tanto la escuela en línea para un niño, sino también por todas las secuelas un tanto de salud mental que puedan tener. Entonces, esta organización que se dedica específicamente a niños, o sea, ya es como, hace como una alerta de, ya tienen que regresar los niños. Entonces, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿el regreso ya debe ser ya? ¿Debemos de esperar? ¿Qué debemos hacer? Sí. Yo creo que nada más para darle un poquito más de contexto a esa noticia, no sé si recuerden hace, no sé si 2 semanas, 3 semanas, el presidente dijo explícitamente que se iban a abrir ya las escuelas, que era fundamental que los niños ya regresaran a clases y tal vez no dio mucha explicación del por qué. Sin embargo, justamente esta semana UNICEF dio sus argumentos de por cuál apoyaba al gobierno mexicano en esa decisión, ¿no?
ellos decían que sí nos importa la salud del niño, la salud que pueda tener con respecto al tema del coronavirus y todo lo que está pasando, pero creemos que los niños han sufrido mucho este año de pandemia porque uno no se han encontrado contacto con otros niños. Es importante que un niño pueda tener contacto con más amiguitos, que pueda jugar, que exponer su creatividad, ¿no? Y estar un año y medio encerrados, yo creo que ha limitado y ha afectado a muchos niños. También comentaba la UNICEF que en México al menos ha habido estadísticas altas de violencia intrafamiliar, violencia en el hogar. Tal vez ha habido muchos problemas que han atacado a la familia mexicana justamente. Y el niño yo creo que es uno de los más afectados. Entonces UNICEF justamente en un comunicado dijo eso, que ellos apoyaban totalmente la decisión del gobierno mexicano en que ya se deben de abrir las escuelas, que los estados que hagan falta, los municipios, que los exhorta a que lo abran para que justamente los niños puedan tener esos elementos que les faltó en todo el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ahora sí, Dan, coméntanos, ¿tú qué opinas? Se aviéntenme a mí por delante, ¿no? Sí. Pues opino que ya se escuchó esto como noticiero, ¿no? Y en otras noticias. Es que es un noticiero, Dan. Cierto, cierto. Perdón, y es un noticiero serio, ¿verdad? Entonces tengo que demostrar seriedad. No, yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? Ajá. Porque algo que yo me ponía a pensar y a reflexionar ahorita que estaban justo hablando, es que, y es algo relacionado con lo que hablábamos la semana pasada acerca de los videojuegos, acerca de todo eso, del internet, ¿no? Que solamente cierta cantidad de población tiene acceso a estas cosas, no todos, ¿no? Porque la pobreza en México realmente es mucha. Uh-huh. Entonces, creo yo que en ese mismo pensar, pues toda la violencia intrafamiliar que se vivió y todo eso, puedo pensar que no se vivió como tal en la pobreza, ¿estás de acuerdo? Porque los papás de todos estos niños, pues realmente necesitaban salir a buscar el pan. O sea, realmente ellos no vivieron esa pandemia. Los niños estuvieron en casa, sí, pero no vivieron como tal esa pandemia. Ahora, coincido en que los niños deben de estar teniendo relación con otros niños, relacionarse con otras personas, porque pues al final nosotros somos personas, somos seres sociables, ¿no? Los cuales pues por eso inventamos las redes sociales, precisamente por eso, porque necesitamos estar en comunicación, necesitamos estar hablando, necesitamos ser escuchados, ¿no? Por eso se crean las redes sociales, por eso se crea Zoom en algún momento y ahora Zoom explota. ¿Por qué? Porque no había otra manera de poder comunicarte con otras personas, de poder hacer o tener ese momento de socializar. Al final, obviamente, pues creo que un niño sufre más esta situación, porque sí, pero no, porque bueno, o sea, Uh-huh. aquí lo podemos ver desde dos puntos, porque, o sea, un niño generalmente ya sabe utilizar un teléfono perfectamente, sabe utilizar una tablet, sabe utilizar las aplicaciones, sabe todo eso. Entonces, pues resulta que a ellos les resulta más fácil comunicarse con otros niños. A lo mejor el problema fue en los cambios de escuela, ¿no? Cuando fue de kinder a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, de prepa a universidad, ahí a lo mejor quizás fue donde está la situación un poquito más difícil porque pues no conoces a tus compañeros físicamente. O sea, los puedes ver atrás de una cámara, pero no sabes si existen realmente, ¿no? Entonces, creo que si nosotros nos ponemos a analizar esa parte, Uh-huh. sí es necesario el regreso a clases, pero tendrías que poner en una balanza qué es más importante, o sea, realmente, ¿no? Si que el niño socialice, ¿no? O que en algún momento pues pueda perder la vida por esta situación. ¿Por qué? Porque ahorita ya los contagios van a la alza en niños, porque los niños no están vacunados. Ahorita lo que estamos viendo, según estadísticas, según todo lo que está pasando y según fuentes que tenemos que trabajan en hospitales y todo eso, y amigos también que pues familiares han fallecido y todo eso, podemos darnos cuenta que el factor que hace ahorita, ¿no? Uh-huh. Físicamente, o en este entorno, es la vacuna, lo que hace la diferencia, ¿sí? En la semana falleció la abuelita de un amigo mío y le decía, pero pues ya estaba vacunada, ¿no? Ya estaba grande la señora,
y me dijo no, ella no se quiso vacunar, decidió decir no a la vacuna, y entonces ella se enferma y muere, ¿sí? Ujú. Y fue en cuestión de 5 días, o sea, realmente no pasó mucho tiempo. Entonces, ¿cuál está siendo ahorita la situación? Que todos aquellos que no están vacunados están más propensos. Por lo tanto, si los niños no están vacunados, pues están más propensos también a enfermarse, a tener alguna complicación. Y pues en los hospitales se escucha, ¿no? Que los Sí. niños ahora son los que están enfermando, pues hay ya cierta cantidad de niños en camas de hospitales por esta situación. Y si abrimos la escuela, o si abrimos, pues sí, las clases, pues no dudes que se va a multiplicar por mucho. No quiero ser como Gatel, que primero decía que por 8, luego que por 10, luego que por 25, luego pues ya mejor por mucho, ¿no? O sea, al final creo que es necesario que se abran las escuelas, sí es necesario que se abran las escuelas, pero pues ahora sí que por ahí dicen, ¿no? Vi un meme donde estaba la imagen de los Juegos del Hambre, ¿no? AMLO era esta representa, y Pita era Gatel, y Sheinbaum era la Sinsajo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, que comiencen los Juegos del Hambre, al final de cuentas, o sea, Ujú. el que sobreviva a la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, son dos puntos que a lo mejor, si lo vemos extremista de un lado, pues no, si lo vemos extremista del otro lado, pues tampoco, ¿no? Pero creo que pues deberíamos buscar un balance, no sé, a lo mejor un modelo híbrido, ¿no? A lo Sí. mejor Mi- no me- me- tan, no tan así, no sé, tendríamos como que estudiar un poquito más la situación y para poder dar a lo mejor una una solución decisión. más objetiva, ¿no? Sí. Me llama la atención lo que decía Dan sobre respecto que en hospitales se escuchan todos estos casos de los niños, porque precisamente en el comunicado de la UNICEF, ellos dicen que los niños están propensos a contagiarse menos, y si es que se contagian, que la enfermedad les da muy leve, ¿no? Entonces ahí es como que, o sea, hacemos caso a la Ah, pero es UNICEF, que, no, pero es ajá, que ahí, o sea, eso era en el COVID-19, SARS-CoV-2, ¿no? O sea, el que inició todo este rollo. Pero ajá, ahorita ya tenemos dos variantes, mutaciones ¿no? más, dos variantes más, ¿no? Ajá. Por ahí escuché alguna vez que eran 20 no sé cuántos, ¿no? Ajá. 3 o algo así. Pero, o sea, son dos las que se han estado escuchando, ¿no? Ujú, La Z, creo que es la Z, ¿no? Algo así, la ok. última. Sí, creo que sí. Y se supone que ahorita ya ni los niños, o sea, están exentos. A la primera a lo Claro, mejor, Sí. pero ahorita ya por la mutación, por todo lo que ha pasado y todo eso, entonces ya ni los niños así como totalmente exentos, o sea que va a ser una gripita, ¿no? sí, Porque yo escuchaba y me decía una, una persona cercana, me decía que en su momento los niños fueron los que llevaban el contagio a sus casas y los papás se contagiaban, porque los niños pues no les pasaba nada más moquito, tosecita un ratito y ya se acabó y el papá resultaba con COVID, ¿no? O Sí. la mamá o claro. los niños más grandes. Entonces, pues precisamente porque esa variante no les hacía tanta reacción. Sí. Pero el hecho de que los niños ahora ya estén en hospitales, ya estén pasando por esa situación más fuerte, pues quiere decir que entonces sí ya hay algo ahí, ¿no? Que sí les está afectando. Entonces, yo creo que yo creo que sí sería como interesante pues plantear ambas cosas, ¿no? O Sí. sea, por un lado sí el regreso, pero por otro lado no el regreso, yo me iría más por un modelo híbrido. Sí. Claro. Y yo creo que justamente eso es lo más difícil de esta situación. En este caso, la declaración de UNICEF fue la siguiente como tal. O sea, nosotros poniendo en una balanza ambas problemáticas, que es el tema de que los niños se contagien o el tema de que un niño sufra por andar en confinamiento. Yo creo que en este caso UNICEF la declaración fue, sí, nosotros creemos que un niño debe estar ya en la escuela, que es el lugar más seguro. Ese es el comunicado oficial que dio UNICEF, ¿no? O sea, creemos que la escuela es el lugar más seguro para que un niño pueda estar, pese a las condiciones de la pandemia. Y es lo que comentaba Daniel, o sea, yo creo que es lo más complicado al final del día, ¿no? Realmente es cuestión de saber, pues, qué es lo que está sucediendo. Me puse, mientras estábamos hablando sobre esto, mientras Dan comentaba, pues algunas estadísticas, ¿no? Y en efecto, en este último año, la alza de violencia doméstica, por ejemplo, sí se ha aumentado muchísimo.
en todo el tema de pandemia. Como les mencionábamos en podcast pasados, pues han sido una época de muchas problemáticas, de muchos problemas. Hay familias que no tuvieron dinero, a lo mejor padres que perdieron el trabajo. Entonces yo creo que esa descarga emocional no solamente paró pues en la familia misma, en la pareja, sino yo creo que en los niños, ¿no? Al final los niños ven, los niños escuchan y al final los niños son los que reciben el castigo, ¿no? Tal vez ellos no han hecho nada, pero por el simple hecho de estar en su casa a lo mejor recibieron todo el tema de la violencia familiar, el tema de violencia a la mujer. Y yo creo que también lo más importante pues es eso, el poder compartir vivencias con otros niños. Yo creo que el niño en efecto desde muy temprana edad debe acostumbrarse pues, a andar con otros niños, a poder jugar. Yo creo que a lo mejor en comunidades más rurales, como comentaba Daniel igual hace rato, no sufrieron tanto de esto, ¿no? Porque en una comunidad rural o una comunidad no tan urbanizada, por ejemplo, pues a lo mejor puede jugar con sus vecinitos, puede jugar con los niños de la calle y todo eso, ¿no? No es aquí donde vivo, pues veo eso muy seguido, ¿no? Veo que los niños de la calle están jugando y todo eso y me alegro, ¿no? Pero yo creo que también está por el otro lado, los niños que viven en una ciudad más urbanizada, yo creo que no pueden tener esa experiencia, ¿no? Entonces, sí es complicado la decisión. Yo creo que todo lo que está haciendo el gobierno mexicano y no solo el gobierno mexicano, sino otros gobiernos, es un trabajo muy delicado, ¿no? Es qué ponemos en la balanza. Yo creo que ese mismo problema se vio cuando México llegó a semáforo naranja, ¿no? Estaba la discusión, ¿no? De debemos quedarnos en semáforo rojo, debemos pasarnos a semáforo amarillo. El gobierno dijo, pongamos un intermedio. ¿Para qué? Para no afectar tanto la economía de la familia, tanto no afectar la economía mexicana y como no afectar tampoco que haya tantos contagios, ¿no? Entonces realmente son situaciones muy, muy complicadas, muy difíciles de tomar. Yo creo que tanto el gobierno mexicano como UNICEF está dando de poner en una balanza ambos hechos, pero yo creo que al final del día es eso, o sea, poner en oración pues todo lo que está pasando. Yo lo comentábamos en podcast pasados, al final no debemos tanto depender de la vacuna en ese caso. Sí hay que ponernos la vacuna, hay que ponernos esas medidas sanitarias, pero al final del día pues hay que confiar en Dios justamente, ¿no? Y yo creo que como comentaba Suriel justamente en los comentarios, el regreso a clases es vencer el miedo y el temor al COVID-19, obviamente con las medidas sanitarias. Y yo creo que justamente es eso, o sea, sí tenemos que quitarnos un poco el miedo. Sí, hay que esperar a que lleguen las vacunas, por ejemplo. Vi otra noticia de que la vacuna para niños ya se estaba desarrollando, que se espera que llegue, si no es para finales de año, que llegue para febrero o marzo del siguiente año. Entonces también ya se está trabajando en esa área, pero es eso, ¿no? Al final yo creo que los niños sí deben ir un poco a la escuela, en mi opinión. Sí es bueno que puedan aprender los que tienen la oportunidad de poder tomar clases en línea, gracias a que tienen internet, gracias a que tienen un teléfono, una tablet. Yo creo que esa es la mejor opción, pero si no lo tienen, yo creo que sí es bueno que puedan regresar a clases, puedan cubrir con los niños, pero con sus medidas sanitarias, ¿no? Claro. Sí, y yo creo que haciendo énfasis en lo que decía el hermano Suriel, que le mandamos un saludo a Suriel, sí me estoy Ujú. tomando mi cafecito, ya vi que ahí decía así, un cafecito para la plática, siempre es bueno. Y pues, o sea, yo creo que más allá de vencer el miedo, porque al final de cuentas eso es algo que yo les decía, ¿no? Sí, O sea, muchas veces no es como tal miedo a la situación, no es como tal miedo al virus, ¿sí? Sino es también responsabilidad. sí. O sea, tienes que verlo desde ese punto de vista, o sea, tienes que ser responsable con las acciones y las actitudes que estás tomando. Entonces, en este orden de ideas, podemos decir, en la cuestión del regreso a clases, para que pudiera funcionar, ¿no? Porque yo creo que en la cabeza del presidente y del gabinete funciona, ¿no? Porque ellos dicen, no, pues que va a ser un ambiente seguro, ¿no? Un lugar seguro, con Sí. sanitización, con esto, con aquello, con todo. Pero a ver, seamos realistas. O sea, el presidente prefiere invertirle al béisbol que invertirle a las escuelas o a la educación. O Ujú, sea, y lo hemos visto en este sexenio, ¿no? Con este presidente, no estoy hablando de otros, ¿no? Porque los otros tuvieron invertirle a otras cosas, ujú. ¿sí me entiendes? Pero entonces yo no sé, por ejemplo, yo toda la vida fui a escuela pública, este, entonces, o sea, en la escuela pública, a veces, o sea, el conserje solamente medio trapeaba con lo que tenía, nunca había papel en los baños, nunca había jabón en los baños, nunca había, o sea, entonces, ponte a pensar, ¿cómo es que van a subsanar todas esas situaciones? Si nunca lo han hecho, ¿no? A lo mejor van a decir,
sí lo vamos a hacer para la seguridad de los papás y lo hacen una semana. Y a la siguiente semana ya dejaron de poner las cosas, de poner gel antibacterial, o sea, yo tengo una conocida que es maestra y eso decía, o sea, a los papás se les va a hacer firmar una responsiva para que sus hijos vengan a la escuela, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué garantía tiene el papá de que va a estar en un lugar seguro? O sea, me refiero a un lugar seguro en cuanto a la enfermedad, Sí. ¿no? Yo Entonces, creo que hasta en ese punto, o sea, hay cosas que, como comentaba Daniel, o sea, están cosas que están fuera de nuestro alcance. Como comentaba, muchas de las planeaciones que hace el gobierno del Estado mexicano es pensando en una sociedad que va a cumplir las normas. Pero yo creo que esta pandemia demostró todo lo contrario, ¿no? Por eso nos fuimos hasta semáforo rojo en cuestión de semanas. Porque el presidente decía, no, sí, solo con medio foro, sin ningún problema nos vamos a poder controlar la enfermedad. Pero la verdad es que la gente se metía con su cubrebocas, a lo mejor sin tapar la nariz. O sea, hay muchas cosas que han de pasar, pero entonces yo creo que también está la otra cara de la moneda, ¿no? Es como papás, si tú estás pensando en llevar a tu hijo, pues eso, al menos responsabilízate, ¿no? Enséñale a tu hijo que debe lavarse las manos, enséñale a tu hijo que debe usar el cubrebocas, que no se le debe de quitar, sobre todo a los niños, ¿no? Porque es más complicado con los niños. Los niños son hiperactivos, los niños no les gusta tener un cubrebocas todo el tiempo, ¿no? Les harta, les molesta. Entonces, yo creo que en ese caso, al menos, como lo que podemos hacer nosotros como papás, pues es al menos enseñar a nuestros hijos, oye, cuando llegues a la escuela, si tocas algo, échate el gelecito, no pasa nada, no juegues con esto no es un juego, no te tomes el gel antibacterial, por ejemplo, no sé, muchas pequeñas cositas que podemos enseñar a nuestros hijos justamente, ¿no? Igual con lo del cubrebocas, ¿no? Siempre manténtelo aquí, si alguien se burla de ti porque traes el cubrebocas, no le hagas caso, son muchas cosas que al menos nosotros podemos hacer. Y como contaba, es más complicado con los niños porque a los niños les gusta jugar, les gusta andar quitándose las cosas, les gusta mancharse, les gusta ensuciarse. Entonces, yo comprendo el punto de Daniel en ese caso, ¿no? O sea, si todo este tiempo el gobierno no estuvo, bueno, las escuelas no estuvieron tanto con el tema de la sanitización, no creo que ahorita lo vuelvan a hacer. Sí, tal vez una semana, tal vez dos, pero no creo que sea constante. Al menos entonces lo que nosotros como padres podemos hacer es justamente eso, ¿no? Es responsabilizarnos y enseñar a nuestros hijos eso, ¿no? Al menos si piensas enviar a tu hijo en ese caso, ¿no? Claro. yo creo que lo más factible, como ya dije, pues es el sistema híbrido, ¿no? O Sí, sí sea, puedes, creo ¿no? Por que supuesto. ya Sí, no, porque yo creo que al hace más final, viable. yo creo que al final lo que trata de hacer la UNICEF con ese comunicado es también en cierta parte decir, ok, está bien que hasta ahora hayas cuidado, los que han podido, la salud física de tus niños, de tus hijos. Pero también siento que es como un recordatorio y darle importancia a la salud mental que a veces también no tenemos en cuenta, que pueden sufrir estos pequeños. O sea, yo creo que al final es parte de eso, de un recordatorio, de cuidar ambas partes, de sí, hay que cuidar la parte física, pero también la mental, y buscar la forma, como decía Dan, de una manera híbrida, y pues sobre todo empezar a hacer las cosas, ¿no? Porque a veces como mexicanos no queremos hacer las cosas, incluso simplemente como humanos no queremos hacer las cosas que tendríamos que hacer. Entonces, pues simplemente eso, ¿no? O sea, Sí, empezar a hacer las cosas que tengamos que hacer. pero digo, ahí está justamente el detalle, o sea, es lo que podemos hacer con lo que tenemos a nuestro alcance. Claro. Por ejemplo, lo comentamos hace rato, si tú tienes la capacidad de darle educación a tu hijo desde casa, dásela. O sea, son muchas cosas que necesitas para eso, ¿no? Un buen internet, por ejemplo, una laptop, por Un ejemplo, dispositivo, tener tiempo para estar con tu hijo, para andar enseñando. Son muchas cosas que mucha gente no tiene. Pero si tú tienes esas posibilidades, yo creo que deberías hacerlo. Y no simplemente decir, es que yo ya no quiero tener a mi hijo porque ya estoy harto y lo voy a mandar, ¿no? Al contrario, también pon de tu parte en ese caso, dedícale tiempo a tu hijo justamente. No sé cuánto tiempo ustedes, papás, o sea, hubo televisión, perdón, educación en la televisión, ¿no? Enseñaron claro. una hora de clases. No sé cuánto tiempo ustedes después de esa hora, 2 horas en la televisión, se pusieron a acercarse con su hijo y es como, oye, ¿qué aprendiste, no? Sé que hay muchos papás que no han tenido esta educación y todo eso, pero los que sí la han tenido pueden ayudar a sus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que es con eso. O sea, si tú puedes hacer algo, hazlo, justamente. En ese caso es, dedícate al modelo de educación híbrida. Si no puedes, enséñale a tu hijo a que se responsabilice con este tema. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer al respecto, ¿no? Claro. Sí, yo creo que aquí hay un punto, dice Suriel, y esto ya lo habíamos platicado,
que la gente pobre pues no ve el semáforo. Al final de cuentas sí tiene razón, o sea, la gente pobre no ve el semáforo y pues ellos tienen que salir y ver eso, ¿no? Y al final pues es la confianza, ¿no? La fe, lo que como quieras llamarlo, ¿no? Lo que va pues delante de toda esa gente. No es que nosotros no vaya la fe por delante, obviamente, sino me refiero a que, pues sí, al final de cuentas, pues ellos prefieren a lo mejor jugársela porque coman sus hijos, ¿no? Se coman sus esposas, su familia, etcétera. Y creo que también eso es entendible, ¿no? Y acá otro comentario que dice Cristel, pues precisamente es que que ella considera que es importante el regreso a clases por la brecha, Sí. ¿no? La brecha que existe en la educación en México, o sea, obviamente. Y sí, o sea, al final es una situación urgente, vamos a llamarla así, ¿no? Sí. La situación del regreso a clases, pero, o sea, con garantías. Yo lo que voy es que, o sea, si el gobierno dice, de una vez regreso a clases, va, pero ¿qué garantías le vas a dar también a los padres, ¿no? Porque al final de cuentas no es como que en los otros tiempos, ¿no? Que es un niño llega con piojos y contagia a los demás, pero pues no pasa nada, o sea, al final de cuentas, pues hacen sus lavados, les dan su tratamiento y chan, ¿no? Se acabó, eliminan los piojos. Pero esto no es una Sí. situación de piojos, ¿estás de acuerdo? Pero yo creo que en ese caso Sí. tampoco podemos depender en lo que diga el gobierno. O sea, si el gobierno va a decir que habrá las clases, pues se tiene que hacer y punto, en ese caso, ¿no? Entonces viene la otra cosa, ¿qué podemos hacer? Si estás llevando a tu hijo a la educación pública, a una escuela de educación pública, a lo mejor reúnete con otros papás, ¿no? Platiquen qué pueden hacer ustedes. A lo mejor dando una vez a la semana que una familia vaya a hacer todo el tema de sanitización. No sé, muchas cosas que se pueden hacer para evitar eso. Pero como comentaba Daniel, o sea, al final sí, el gobierno puede dar esas indicaciones, pero ¿cuántas veces la escuela como tal va a hacer caso? Los consejeros van a hacer caso, los maestros van a hacer caso. O sea, hay una cadenita muy grande en el tema de la educación de México y cada eslabón de esa cadena puede fallar. Entonces, al menos lo que nos toca hacer, yo creo que como padres de familia, pues es eso, es responsabilizarnos en este tema, ¿no? Al menos hacer lo que se puede desde nuestro eslaboncito. Puede que no sea mucho, Ahora, pero podemos en ese caso apoyar algo, ¿no? Lo de la limpieza creo que me parece que sí se hace, o sea, perdón, Dan, solo era, o sea, lo de que los padres de familia, de hecho sí, yo tengo 2 hermanas que tienen pequeñas, una de ellas lleva a sus pequeñas y según yo, por lo que sé, creo que semana se turnan a limpiar, no sé si es cada semana o cada cuánto, pero sí se turnan en limpiar todo el salón. Y eso me parece pues algo bien, porque es lo que decía Joel, es empezar a hacer esas cosas, ¿no? Y no solo quedarte como que, pues que se vaya a la escuela. ahora fíjate. Aquí Cristel dice que ella lo ve por la brecha que existe en la educación en México, ¿no? Pero el gobierno y la UNICEF no lo está viendo por esa situación. O sea, lo que ellos quieren es sacar a los niños de las casas por la violencia intrafamiliar. No les interesa la educación realmente. No les interesa que los niños estén aprendiendo. Lo que les interesa es el bienestar, digamos, psicológico de los niños. Tienen un punto también. O sea, sí. El tema a lo mejor aquí no es tanto, o bueno, sí es preocuparse por los niños porque ellos están sufriendo esa situación. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad para que estas situaciones se sigan dando dentro de, ¿no? Porque estas situaciones de violencia intrafamiliar no se dan solamente en familias de personas que no son creyentes. Uh-huh. Muchos hermanos, ¿no? De las iglesias, de diferentes iglesias, también llegan a maltratar a sus hijos de alguna u otra manera, ya sea física, ya sea verbal, ya sea psicológica. Sí. O sea, y entonces, ok, vamos a ponerlo en este punto. O sea, lo entenderías de una persona que no cree en Dios, de una persona que no conoce a Cristo, de una persona que no conoce la palabra. Uh-huh. ¿No? Pero ¿por qué personas que se dicen cristianos, que vamos a ponerlo entre comillas, han estudiado la palabra y todo, hacen este tipo de cosas? Sí. ¿Sí? Y yo creo que ese es el punto medular de la noticia. O sea, ya hablamos de la educación, ya hablamos de que si es necesario que no regresen. No, creo que el punto medular yo creo que sería esa parte. O sea, ¿por qué en familias creyentes existen ese tipo de maltratos intrafamiliares? Sí. ¿No? Sí, justamente también era otra cosa que quería tocar, ¿no? Otra rama de la noticia, justamente. Yo creo que eso es clave. O sea, al final, sí, tal vez tú y yo nosotros podemos discutir en cuestión de la educación, porque vivimos con un cierto nivel, a lo mejor económico, social y todo eso, pero como contamos al inicio de la noticia,
hay datos estadísticos que muestran que en la población mexicana hubo una alza en violencia intrafamiliar. Y como comenta Daniel, no solamente aplica a las familias que no son creyentes, sino también a nosotros. Entonces, como comentaba, es un tema muy complejo, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo que es un tema muy difícil, porque aparte si es violencia hacia el niño con quién puede hablar. En teoría solo puede hablar con sus papás, con todo eso, ¿no? Entonces si el papá está causando la violencia, no creo que le digan a nadie más. Entonces sí es un tema muy muy complicado, al menos de medir, de cómo saber qué familia tiene violencia intrafamiliar. Pero yo creo que al menos lo que podemos decir o hacer nosotros es que si tú conoces algún amigo, algún familiar que está viviendo por eso, o que está ocasionando esta violencia familiar, justamente, pues acércate a hablar con esas personas, ¿no? Nuevamente, es un tema complicado de lidiar. Yo igual como comentaba Daniel, yo creería que si eres un creyente, un hermano en la fe, justamente no pasen ese tipo de cosas. Pero lo más seguro es que sí suceden estos casos. Y lo más seguro es que a lo mejor tú conozcas a un hermano, un tío, un familiar que está causando todo eso. Entonces yo creo que sería también una buena idea pues hacer un parteaguas y enfrentarnos directamente a esta persona y hablar qué está pasando, ¿no? Puede que simplemente se esté desahogando porque no tenga trabajo, no puede que esté pasando por mil y un cosas, pero igual él no lo va a mencionar a nadie más. Entonces yo creo que puedes tú acercarte a esta persona y pues decirle, oye, ¿qué está pasando, no? Ahora, yo creo que Sí. si tú conoces a una persona de esa que está viviendo eso, es una oportunidad que tú tienes para hablar de Dios. Si es que no es creyente. Es creyente también, ¿no? Oportunidad que tú tienes para recordarle, ¿no? Cuáles son los valores y los principios que nos enseña la Biblia. Sí. Cuáles son las cosas que a Dios le desagradan también. Creo que muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a solamente estar sentados en una butaca cada domingo. Bueno, ahorita en tu cama, ¿no? Porque pues, no vas a la iglesia, son transmisiones, entonces ahorita ya ni siquiera en una butaca, ya en tu cama, cómodamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo yo que si tú estás viendo esta situación, es un buen momento para compartir de Dios, para compartir de Jesús, para recordar quién es Él, para recordarle a las familias, a la gente, que solamente Él puede cambiar, ¿no? O sea, al final de cuentas, sea creyente o no sea creyente, yo creo que es un buen momento para hablarlo. ¿Por qué? Porque como dice Joel, o sea, no sabemos si su situación es económica, ¿no? Lo que le está afectando, que no tenga trabajo, etcétera. O si su situación pues realmente es meramente de temor a lo mejor a esta enfermedad, o si su situación, no sé, puede ser cualquier otra situación, pero pues al final la Biblia dice, ¿no? En Filipenses, que Dios nos da esa paz que el mundo no entiende, ¿no? Y precisamente este versículo se refiere a eso, o sea, esa paz que tú sientes cuando tienes una pérdida, cuando tienes enfermedad, cuando tienes falta de trabajo, cuando tienes, o sea, que estás tranquilo a pesar de que estás viviendo una situación difícil. ¿Por qué? Porque sabes que Dios tiene el control, tiene el poder de todo lo que está pasando. Entonces, creo que ese es un buen momento para compartir esa paz, para compartir ese mensaje, para compartir. Entonces, pues es algo que te alentamos. Realmente no esperes a que tu pastor o a que tus líderes vayan y ataquen el problema, sino ve tú. Y si obviamente ves que te rebasa, pues entonces sí buscas ayuda por fuera, ¿no? Pero yo creo que generalmente o siempre o la mayoría de las veces tú puedes ser esa luz en ese lugar oscuro en el cual se está viviendo todo esto, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Sí, pues es eso, al final es lo que podemos hacer nosotros, como comentamos hace rato también al inicio del podcast. A veces no podemos hacer muchas cosas porque está fuera de nuestras manos, pero hay muchas cosillas que sí podemos hacer. Y en este caso igual, el tema de la violencia y todo eso es un tema muy delicado. Y si tú conoces en serio a personas que están sufriendo este problema o están siendo los causantes de esta problemática, pues eso es acudir a ellos, es orar por ellos, es, como comentaba Daniel, compartir desde la palabra y recordarles pues eso, que hay un Dios que está aquí para, pues eso, para cuidarlo, para protegerlo. Y en general, es un momento, yo creo que el momento correcto para que tú puedas evangelizar a otras personas en esta pandemia, ¿no? Claro. Correcto. Pero bueno, yo creo que nos da tiempo de hablar todavía de la última noticia que tenemos justamente. Igual esperemos que sea un poco breve cómo manejamos esta noticia. Bueno. Con nosotros breve.
En efecto. No le pidas a Adán ser breve. Sí, por favor. Exactamente. Porque no lo hace. Bueno, ¿cuál fue la noticia de la semana? En Polonia, justamente, esta semana, la semana que acaba de concluir, hubo 2 marchas LGBT. ¿Por qué esta noticia? Bueno, ¿por qué decidimos agarrar esta noticia? Bueno, porque Polonia es una de las regiones en Europa, justamente, que todavía es, llamémosle, anti-LGBT. Es uno de los países de la Unión Europea que todavía tiene esta norma de prohibir ¿cómo se llama? Que parejas del mismo sexo se ¿Matrimonio puedan igualitario? casar, exactamente. También que Matrimonio. puedan adoptar hijos, se pueden adoptar hijos de parejas del mismo sexo. Entonces, Polonia es un país que ha tenido siempre esta problemática con la Unión Europea como tal y con su propia comunidad, porque ellos establecen que no queremos que haya LGBT aquí, que haya esta ideología, ¿no? Y la semana pasada justamente hubo una marcha LGBT. Es un conflicto que ha generado violencia. Ha habido marchas que han sufrido tanto de ambos bandos. Han llegado a la violencia. El gobierno de Polonia, para evitar eso, por ejemplo, en estas marchas se envió a una serie de policías para que siempre estuviera vigilando que no hubiera violencia de ninguno de los bandos. Pero lo cierto es que en Polonia es una zona muy muy complicada. Ha habido violencia tanto de la iglesia como de la parte LGBT, como del gobierno mismo, como de la Unión Europea. O sea, realmente ha habido un conflicto muy grande en cuestión en esa zona. Entonces, ustedes, amigos, ¿qué opinan de que Polonia siga siendo una zona libre del LGBT en la Unión Europea? Pues yo opino que tienen los pantalones bien puestos. O sea, realmente creo que son fieles a las convicciones. No se dejan manipular por minorías o por ideologías, ¿no? Vamos a llamar, no por minorías, por ideologías, ¿no? Porque obviamente, como lo hemos dicho en diferentes podcasts, no tenemos nada contra los LGBT, ¿no? Ni mucho menos, pero sí yo creo que, como lo hablábamos de manera conspirativa, ¿no? Sí puede ser como una agenda, vamos a llamarla así, que busca pues, tomar el control de una u otra manera. Entonces, yo creo que está bien, no por el hecho de que los rechacen, sino porque realmente son fieles a sus convicciones. O sea, si su religión o si su democracia, sus leyes dicen que no, ellos se mantienen en eso, ¿no? Y al final creo que eso es lo que muchas veces no hacemos, ni en gobiernos, ni en países, ni en iglesias tampoco. O sea, porque al final de cuentas hay muchas iglesias que dicen, ¿sabes qué? O más bien la Biblia dice o habla acerca de la homosexualidad y lo condena y todo esto, pero aún así ciertas iglesias permiten que sean pastores, ¿no? O permiten que hagan ese tipo de cosas. Y pues creo que ahí hay una situación en la cual estás perdiendo tus convicciones, estás perdiendo lo que ves, estás Ujú. perdiendo el centro de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces creo que, pues yo digo bien por Polonia, espero que sigan fieles a sus convicciones, espero que sigan fieles a lo que ellos creen y pues al final no están como tal eh, diciéndoles, por ejemplo, como en otros países, ¿no? Que sí hay, que los encarcelan, que los quieren cambiar, etcétera, ¿no? O sea, simplemente Polonia dice, ¿sabes qué? Mira, no te puedes casar y no puedes adoptar, ¿no? Y no puedes hacer demostraciones de afecto en público. Lo demás, lo que tú quieras, ¿no? Y al final de cuentas, pues creo que, o sea, en ese aspecto, pues lo está haciendo bien, porque no se está metiendo con la individualidad de las personas, porque no les está diciendo no puede serlo, sino les está diciendo no en público. Si tú quieres hacerlo en tus 4 paredes y todo, adelante, o sea, yo no tengo problema con que te vayas a vivir con tu novio si eres hombre o con tu novia si eres mujer, simplemente no te puedes casar, ¿no? Y yo creo que esa ha sido una de las situaciones que yo siempre he pensado, o sea, para si realmente, o más bien si en la cuestión hetero, ¿no? Muchas veces no se casan y se van en unión libre y pues no pasa nada, o sea, aparentemente, pues ¿por qué entonces los homosexuales sí tratan de buscar pues esa parte del matrimonio? Que al final, entonces, dicen ellos, si se aman,
que vayan y lo hagan así, ¿no? Bueno, no sé, yo pienso. Pues yo, mm, no sé, ¿qué pienso? Yo, bueno, primero pienso que, no sé, es algo, sobre todo por el conflicto que hubo entre la iglesia y esta comunidad. O sea, creo que lo único que no me gustó, no del país como tal, sino yo creo que hablando, no sé quién empezó la violencia, porque en la noticia comentaba que mostraron violencia, o sea, no sé quién comenzó, pero independientemente yo creo que si no tienes la misma forma de pensar del otro, o si a ti te prohíben ciertas cosas y a la otra comunidad le prohíben ciertas cosas, yo creo que no hay que llegar a ese punto de violencia, ¿no? Si realmente no hay por qué. O sea, siento que a lo mejor como iglesia, en mi pensar, no tuvo que contestar con violencia, ¿no? De cierta manera. O sea, esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque al final del día sí vamos a defender nuestra postura y respetar la suya, pero ¿por qué genera esa violencia? O sea, lo que como que a mí, o sea, me causa cosa es que hayan entrado en esa violencia que siento que era innecesaria desde mi punto de vista, porque al final del día voy a lo mismo. Si yo como comunidad de una iglesia, como comunidad LGBT no tengo las mismas ideologías, siento que solo es respeto, ¿no? O sea, sobre todo en lo que decía Joel, que llegaron a la violencia. Respecto al país como tal, o sea, al final del día siento que sí, no están haciendo, o sea, no están llegando a los extremos como tal, de como otros países, ¿no? Que dan pena de muerte y que a la cárcel cosas así, sino que están siendo como que, de cierta manera, pues, objetivos y centrados, ¿no? Entonces, realmente a lo mejor, si no quisieras estar en ese país, pues realmente podrías ir a otro país, ¿no? Donde sí lo permitan, donde puedas vivir, ¿no? Etcétera, ¿no? Y así pasa en muchos casos. O sea, al final del día creo que es eso. Y a lo mejor esto suena como que muy homofóbico y eso sí, pero como decía Dan, no tenemos nada en contra de comunidad. Nosotros no somos quien para juzgar a las personas, no juzgamos a nadie. Y al final del día solo damos nuestra opinión y ya está, ¿no? Sí. Y pues bueno, justamente, o sea, ese es el detalle, ¿no? O sea, Polonia es uno de esos países que ha resistido este movimiento a pesar de las múltiples críticas que ha llegado no solamente de otros países, no solamente de otros ministros de otros países, sino directamente de la Unión Europea. Por ejemplo, parte de la noticia, justamente por la cual esta noticia se hizo relevante, es porque la Unión Europea advirtió que no le iba a dar recursos económicos a este país si continuaba con estos leyes anti-LGBT justamente, ¿no? Entonces, Polonia es uno de los pocos países de la Unión Europea como tal que se ha mantenido firme a sus convicciones, como comentaba Daniel, como comentaban los ministros. Y por ejemplo, algunas declaraciones que han hecho las personas que ven ahí, algunos líderes religiosos, pues justamente comentaban lo siguiente, ¿no? Nosotros no tenemos nada en contra de la comunidad gay, pero nos oponemos a la ideología LGBT, porque daña o pone en peligro a los valores cristianos. Entonces, yo creo que este comentario justamente es lo que deberíamos decir, ¿no? Justamente en ese caso, ¿no? O sea, no es que tengamos nada en contra o sea, de la comunidad, sino de la ideología como tal, del movimiento que se está haciendo. Y como comentaba José, al fin y al cabo, el tema aquí es que también han llegado a la violencia. Estaría interesante ver quién inició la violencia, porque si en el caso fueron las personas de la religión, pues bueno, también ahí habla de algunas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco se debe llevar hasta los extremos. Y pues bueno, yo creo que estaría bueno hablar de esta noticia conforme pase el tiempo, ¿no? O sea, ver si Polonia ha convertido sus leyes, si ha cambiado algunas leyes o no, conforme vayamos teniendo relevancias a lo largo del año. Porque, por ejemplo, otras noticias relacionadas con Polonia justamente es que celebraron algunas encuestas. En 2019, por ejemplo, se decía que el 66% de los que viven en Polonia decían que el matrimonio del sexo igualitario no debe existir. Y el 87% estaba en contra total de la adopción, justamente. Entonces, como pueden ver, lo que es todo el país está en la misma sintonía. La mayoría del país está a favor
de que no llega esta ideología LGBT a su país. Y pues bueno, es interesante justamente cómo Polonia, pues a pesar del número de habitantes, a pesar de todo el número de habitantes que pueda haber, pues tienen esa misma religión, cosa que por ejemplo no hay en muchos otros países, ¿no? Yo creo que igual lo que comentábamos otra vez, ¿no? La razón por la cual este tipo de leyes llegan a establecerse en un país es porque la comunidad está muy dividida. Ya no solamente entre religiones, sino también entre las mismas religiones hay comunidad dividida, ¿no? Ahí están los que se creen más progres y aceptan estos movimientos, hay quienes que no. Entonces yo creo que el problema aquí justamente es el tema de la división. Polonia, por el contrario, se puede ver que es una comunidad muy unida y se ha mantenido con estas leyes y con estas normas por la unidad, ¿no? Por lo que la mayoría de la población, por la mayoría de la población piensa, ¿no? Pero yo creo que también estaría bueno ahondar un poco más en ese tema, en el tema de la división y pues eso, por la cual a veces estamos cediendo ante ese tipo de cosas, ¿no? Y justo me llama la atención y me ponía a pensar, decía, porque he visto muchos comentarios de cristianos, vamos a llamarlo así, cristianos progres, que precisamente pues apoyan todo este movimiento, todo este rollo, y dicen que pues, a final de cuentas los países de primer mundo entienden bien este tema y todos apoyan, ¿no? Sí. Pero, o sea, si tú te pones a ver, si te pones a analizar, Polonia no lo hace. Y yo estoy seguro que hay otros países también, igual a lo mejor chiquitos, ¿no? Como Polonia, pero al final de cuentas que no comparten esa ideología, ¿no? Que no permiten que esa ideología llegue a su país. Y al final creo que, este, pues como les digo, o sea, al final es quédate en tus convicciones. O sea, realmente si tú tienes este tipo de valores, pues quédate ahí. A lo mejor si tú dices, no, yo sí lo acepto, lo recibo y todo, pues, también quédate en tus convicciones, pero que realmente es algo que tú creas, ¿no? O sea, que realmente es algo, porque alguien nos decía por ahí, o sea, una cosa es creer las cosas y otra cosa diferente es opinar acerca de las cosas, ¿no? La creencia es algo que no se va a mover y no va a cambiar con el tiempo, porque eso lo crees y eso va a ser siempre. Tu opinión es lo que puede cambiar. Entonces, pues si tú lo crees así, pues créelo y créelo toda tu vida, o sea, al final de cuentas no lo cambies, ¿no? Porque pues realmente eso es una creencia. O sea, entonces pues al final yo lo que les he dicho siempre, ¿no? O sea, no queremos que piensen como nosotros, sino que piensen, que realmente analicen, que vean las situaciones que están existiendo y muchas veces como cristianos, pues lo más fácil es pues hacernos hacia un lado y no voltear y no ver la situación que está pasando, ¿no? Ujú. Y hacernos de si no lo veo no existe. Pero al final de cuentas, o sea, sí existe, ahí está y pues Ujú. es algo con lo que tenemos que lidiar y es algo que tenemos que pensar y es algo que tenemos que razonar. Y de ahí, de ese razonamiento, de ese pensar, de ese todo, pues ha salido toda la teología LGBT, ha salido pues todo ese rollo, ¿no? Y si tú platicas con gente que realmente se ha metido a estudiar esa parte, ¿no? Teológicamente, o sea, pero que se han metido realmente, te dan argumentos muy sólidos, ¿sí? O sea, porque hay muchos que dicen, no, pues que si quieren agarrar que es que la historia de David y Jonatán, ¿no? Y todo ese rollo, pero al final, este, pues tú dices, pues muy forzada la situación, o sea, rebuscándole mucho a lo mejor lo, este, lo puedes, pues afirmar, ¿no? Ujú. Pero, pues realmente, o sea, los que se han estudiado sí tienen argumentos muy sólidos. Y nosotros como creyentes creo que también es fundamental que escuchemos eso. O sea, no para que cambies tu creencia, ¿sí? Sino para que también sepas pues, qué está pasando en el mundo, porque nosotros no estamos tampoco en en una esfera de cristal, ¿no? A un lado o aislados. Sí. Al final dice la palabra de Dios que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos en un lugar donde están pasando muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que estar entendidos, pero pero más bien no somos de todo eso que está pasando. ¿Sí? Si nosotros somos la luz, somos la sal, somos todo eso, y entonces
pues creo que ese es el punto medular de todo esto, ¿no? Sí. No, pues yo creo que al final es eso, o sea, a mí, bueno, por ejemplo, a mí me sorprende Polonia en ese caso, conforme más estoy leyendo, porque bueno, por ejemplo, la Unión Europea ha tratado de decirles es que su país, como está en contra de eso, lo más probable es que haya discriminación hacia toda esta comunidad y todo eso, ¿no? Y han tratado de acusarlos desde 2018-2019, ¿no? Sin embargo, todas esas mociones se han hecho para atrás. Entonces, lo que puede demostrar es eso, o sea, no es que exista una discriminación hacia ese tipo de ideologías, ese tipo de grupos, ¿no? O sea, no tiene por qué existir una discriminación, simplemente esta comunidad, lo que es Polonia, no cree en eso y no por ello está discriminando a otras personas, ¿no? Entonces, a mí en ese caso creo que me parece muy bien un caso analizar Polonia en concreto, cómo está manejando todo el tema de estas ideologías también. Pero bueno, en general me pareció una noticia muy interesante y qué bueno que estamos hablando de estos temas. Pues sí, pues al final es relevante, ¿no? Para lo que ha Sí. pasado en la semana, para lo que está pasando en el mundo, y pues creo que eso es fundamental. O sea, que podamos hablar de todas esas cosas, ¿no? Sí. Y pues, al final, pues creo que hemos tocado los temas que teníamos pendientes. Les recordamos que la Fórmula 1 regresa la próxima semana y estamos Entonces, ansiosos por volver para a ver a darles Checo noticias Pérez. exactamente de Checo Pérez. Exactamente, poder dar cada 15 días hablar de Checo Pérez. Entonces, pues, digo, qué agradable esta noche, plática, con un buen cafecito, con amigos. Y pues también gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat, mandándonos sus respuestas, mandándonos pues, algunos comentarios también, saludando. Y pues esto lo vamos a estar haciendo más seguido, ¿no? Porque creo Sí. que me gusta más así como platicarlo en vivo, Sí. porque pues, también podemos saber Escuchar, ¿no? de nuestra Las gente. opiniones de los... Sí. Así es. Entonces, pues creo que esto es una buena dinámica. El podcast como tal va a regresar más fuerte que nunca, o sea, las series. Nada más que tengannos paciencia, diría el peje. Y pues sí, o sea, al final creo que esto está divertido, ¿no? Sí. Entonces, pues mis amigos, mis Authentics que nos están viendo y todos los que nos están escuchando, ¿no? Ya en días posteriores, pues recuerden que la próxima semana, el próximo sábado, que es 27, me parece, Sí, creo que sí. sábado 27, vamos a estar 28, Sábado creo. 28. 28, 28. sábado 28 de agosto del 2021. Iba a decir de 2020, ¿no? Todavía no hemos quedado. Ala, entonces sigue en el 2020. Ya sé. Nos vemos. Vamos a estar transmitiendo desde la librería Rema. Vamos a estar ahí compartiendo un ratito con nuestros hermanos de la librería. Vamos a estar hablando de algunos temas, como ya lo dijimos al principio, ¿no? De literatura, también pues toda esta literatura progre, LGBT, etcétera. Vamos a tocar un poquito más los temas ahí a fondo. Y pues vamos a tener algunas sorpresas, algunas dinámicas, algunas cosas que sin duda pues va a estar muy interesante, algunos sorteos, ¿no? Ahí en vivo, entonces no te lo puedes perder. Vamos dentro de 8 días. Igual, ahora va a ser a las 7 de la noche, vamos a estar compartiendo con ustedes en un cafecito. Prepárense su café y prepárense ahí en un lugar cómodo para que podamos estar charlando, ¿vale? Entonces, pues recuerden que esto es Authentic el podcast y nos vemos en la próxima. Que buen Dios que los bendiga. Y si tienen internet, ahí nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense, amigos.